21 de agosto de 1986. El sol desciende tras las colinas de Camerún, tiñendo el valle del lago Nyos de un naranja profundo. Joseph camina entre sus cabras, contando una a una mientras los animales se agrupan en el corral. El sonido de sus pezuñas golpeando la tierra seca es el único ruido en el valle. Joseph asegura el cerrojo de madera, deslizando el pestillo hasta que encaja con un golpe seco. Se limpia el polvo de las manos y observa el horizonte. La luz se desvanece lentamente, dejando que las sombras se alarguen sobre la hierba. No hay rastro de viento. Las hojas de los árboles permanecen inmóviles, sin vibrar. Joseph da media vuelta y camina hacia su cabaña, dejando atrás el corral cerrado. El silencio es absoluto, una paz que se siente pesada en el aire. Él entra en la vivienda, cierra la puerta y se prepara para descansar. Todo parece estar en orden. La calma es total. El valle del lago Nyos se mantiene en una quietud antinatural. No se escucha el crujido de las ramas, ni el zumbido de los insectos que habitualmente pueblan la noche. A pocos metros del lago, las aves permanecen posadas en las copas de los árboles, sin emitir un solo gorjeo ni levantar el vuelo. Ninguna criatura huye hacia las colinas. La superficie del agua es un espejo de obsidiana, sin una sola ondulación que rompa su centro. No hay temblores en el suelo. La tierra permanece firme, sin que los animales en los pastizales cercanos muestren inquietud alguna. Las vacas siguen rumiando con lentitud, con la cabeza baja, ignorando cualquier rastro de amenaza. El aire no circula. Se siente estancado, denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido sobre el cráter. No hay sonidos extraños, ni presagios en el cielo, ni señales de alerta en el comportamiento de la fauna local. Todo el ecosistema parece atrapado en una pausa forzada. La calma no es un descanso. Es una ausencia total de vida que reaccione ante lo que está a punto de emerger desde el fondo volcánico. Son las 9 de la noche. El aire cambia su textura, volviéndose denso y pesado, como si el oxígeno hubiera perdido su capacidad de fluir. Desde el centro del lago Nyos, una bruma imperceptible comienza a desprenderse de la superficie oscura. No es vapor de agua. Es una masa invisible que se desliza. La niebla se desplaza sobre el agua, tocando la orilla con un movimiento constante, sin disiparse. Comienza a descender por las laderas del cráter, fluyendo como una marea silenciosa y fría. La bruma se arrastra por la hierba, cubriendo las rocas y los senderos con una capa que no se eleva. A medida que avanza, el aire se vuelve más denso, obligando a las briznas de hierba a inclinarse bajo su peso. La masa de gas se mueve con una dirección clara. Joseph, dentro de su cabaña, no percibe el cambio. La bruma rodea los cimientos de la madera, filtrándose por debajo de la puerta. El gas ocupa cada rincón del espacio exterior, desplazando el aire respirable hacia arriba. La marea invisible continúa su camino, deslizándose por el terreno con una lentitud implacable, envolviendo la cabaña en un abrazo silencioso que consume todo rastro de vida. Joseph apaga el quinqué. El aire dentro de la cabaña se siente pesado, denso, como si el oxígeno se hubiera vuelto un fluido espeso. Él camina hacia su lecho. Sus pasos resuenan contra el suelo de tierra compacta. Se recuesta sobre el catre, cerrando los ojos. El gas, que ha rodeado la estructura, comienza a filtrarse por las rendijas de la madera. No hay olor, no hay sabor, solo una presión creciente en el pecho. Joseph exhala profundamente. Sus pulmones intentan expandirse, pero el aire que entra no ofrece alivio. El gas desplaza el oxígeno, ocupando cada centímetro cúbico. Él intenta moverse. Sus dedos se aferran a la manta, pero sus músculos no responden. El ritmo de su respiración se vuelve errático, corto, desesperado. La oscuridad de la habitación se mezcla con la falta de aire. Su mano cae inerte al costado del catre. El silencio vuelve a reinar, absoluto y pesado. A pocos metros, el ganado en el corral comienza a desplomarse. Las cabras caen una tras otra, sin un solo balido, sin un intento de huida. La marea invisible continúa su avance, reclamando el valle. Joseph permanece inmóvil, sumido en un sueño que ya no conoce despertar. A pocos kilómetros, en el corazón del pueblo, la vida sigue su curso. Las familias están reunidas alrededor de las mesas de madera. Hay platos servidos, cubiertos que chocan contra la cerámica y el murmullo de las conversaciones diarias. De repente, el aire en las habitaciones se vuelve denso, casi sólido. La atmósfera pierde su transparencia, convirtiéndose en un fluido pesado. Las personas dejan de hablar. No hay gritos de alarma ni miradas de confusión. El gas, invisible y sin olor, inunda el espacio vital. Una madre, que sostenía una cuchara, detiene su movimiento a mitad de camino. Su cabeza comienza a inclinarse hacia adelante, lentamente. A su lado, el padre suelta el vaso. El líquido se derrama sobre la madera, pero él no reacciona. Los niños simplemente dejan de sostenerse.
Sus cuerpos se desploman sobre los asientos, sin un solo espasmo, sin una lucha instintiva. El aire ya no alimenta sus pulmones. El silencio se instala en las cocinas y en los comedores. El gas continúa su flujo, sellando cada hogar en una quietud permanente. Bajo las aguas tranquilas del lago, el proceso llevaba siglos gestándose. El cráter, un volcán inactivo, funcionaba como una trampa geológica perfecta. El dióxido de carbono, liberado desde el manto terrestre, se filtraba lentamente hacia las profundidades, saturando las capas inferiores del agua con una concentración letal. El gas se disolvía en la presión del fondo, acumulándose como un gigante dormido bajo una capa de agua estancada. Entonces, un pequeño deslizamiento de tierra en la ladera del cráter alteró el equilibrio. El agua profunda, cargada de gas, subió súbitamente a la superficie. Al perder la presión que la mantenía contenida, el dióxido de carbono escapó en una burbuja masiva, una erupción silenciosa que no proyectó lava ni fuego, sino una nube invisible. Este gas, mucho más denso que el aire atmosférico, comenzó a fluir por las laderas del valle siguiendo la gravedad. Al descender, la nube desplazó el oxígeno de manera implacable. El aire vital, necesario para la combustión y la respiración, fue empujado hacia arriba y hacia afuera. Donde antes había una mezcla de gases respirables, ahora solo quedaba una capa de dióxido de carbono puro. No hubo advertencia química ni cambio de color en el cielo. El aire se transformó en un veneno indetectable. La atmósfera, que un segundo antes permitía la vida, se convirtió en un vacío de oxígeno, sellando el destino de todo ser vivo en el área. El lago había liberado su carga, y el valle se convirtió en una cámara de asfixia sin salida. El sol comienza a ascender por detrás de las colinas, iluminando el valle con una luz clara y fría. Es el amanecer del 22 de agosto. La luz revela un paisaje que debería estar despertando, pero el valle permanece sumido en una inmovilidad estática. No hay rastro del canto de los pájaros que habitualmente rompe la madrugada en esta región. El bosque se mantiene erguido y sin movimiento. El aire de la mañana es transparente, pero carece de cualquier vibración sonora. El silencio es una presencia física que envuelve cada metro. El ganado que solía pastar en las laderas no se escucha. No hay mugidos, ni el sonido de pezuñas sobre la tierra. El viento se detiene por completo. La superficie del agua, que refleja el cielo, permanece como un espejo de cristal, sin una sola onda. Ni un insecto zumba entre la hierba, ni un animal pequeño se desplaza. El valle entero parece haber sido extraído de la línea del tiempo. La luz del sol golpea las casas, exponiendo una quietud absoluta. La vida ha desaparecido, dejando el silencio como único habitante. El sonido del motor de una motocicleta rompe la quietud, resonando con fuerza contra las laderas del valle. El viajero avanza por el camino de tierra, levantando una estela de polvo que se asienta rápidamente en el aire estancado. Sus ojos recorren el sendero, buscando el movimiento habitual de los animales. De repente, acciona los frenos. La motocicleta derrapa y se detiene en seco. A pocos metros, un perro yace sobre la hierba, estirado como si estuviera en pleno descanso. El hombre baja del vehículo y se acerca. Observa al animal con atención. No hay rastros de sangre, ni señales de forcejeo, ni marcas de depredadores. El cuerpo está intacto. Unos pasos más adelante, una vaca permanece tendida sobre el pasto. El viajero se agacha junto a ella, buscando alguna herida o signo de enfermedad, pero la piel está limpia y el pelaje no presenta irregularidades. Se pone de pie y mira a su alrededor, buscando una explicación. El silencio del valle, que antes parecía una calma natural, ahora se siente como una presión en sus oídos. El hombre da un paso atrás. El viajero retoma la marcha. Su motocicleta avanza lentamente hacia el centro del poblado. Las calles, usualmente concurridas a esta hora, están vacías. Él apaga el motor. El silencio es ahora absoluto, una barrera que parece impedir el paso del sonido. Se acerca a la primera casa, cuya puerta está abierta de par en par. Cruza el umbral. En la mesa de la cocina, una familia permanece sentada. Los platos contienen restos de comida intacta. Las cabezas de los adultos están inclinadas hacia adelante, apoyadas sobre la madera, como si el sueño los hubiera vencido. El hombre retrocede. Su mirada recorre el patio trasero. Allí, un grupo de vecinos está tendido sobre el suelo de tierra, algunos junto a sus herramientas. Nadie se mueve. No hay señales de desorden, ni sillas volcadas, ni objetos rotos. Es una escena de una quietud imposible. Se asoma a otra vivienda. En el interior, una mujer está recostada en su cama, con las manos entrelazadas sobre el pecho. El hombre se detiene en mitad de la plaza, rodeado por decenas de personas que parecen dormir. El impacto lo deja paralizado frente a la magnitud. El viajero se detiene frente a un hombre sentado en un taburete. Se inclina para observar su rostro. No hay rastro de espasmos, ni mandíbulas apretadas, ni ojos desorbitados por el pánico. La expresión es de una placidez absoluta.
como si el individuo estuviera inmerso en un pensamiento profundo o un descanso reparador. Más allá, una madre sostiene a su hijo en el regazo. Sus facciones están relajadas, los labios apenas entreabiertos sin una sola marca de lucha. Es un horror que desafía la lógica. En cualquier otra tragedia, la muerte deja una huella de esfuerzo, de resistencia, de miedo. El hombre se desplaza de un cuerpo a otro. Examina las manos, los párpados, la posición de los hombros. Todo es suavidad y quietud. El viajero retrocede un paso, sintiendo que el aire mismo se vuelve más pesado, casi sólido. La serenidad de los rostros es lo que más le aterra. Observa cómo el sol ilumina los rostros inmóviles, resaltando la falta total de tensión. Es una paz que se siente como una trampa silenciosa. El viajero abre la boca para gritar, pero el sonido se ahoga en su garganta. Intenta inhalar profundamente, pero el aire se siente denso, como si estuviera cargado de una presión invisible que se resiste a entrar en sus pulmones. Su pecho se contrae con un dolor agudo. Se lleva las manos a la garganta buscando desesperadamente extraer oxígeno, pero solo encuentra una pesadez asfixiante. Sus rodillas flaquean. Se apoya contra la pared de adobe de una vivienda, pero el contacto no le ofrece estabilidad. El aire a su alrededor no se mueve. Es una masa estancada y pesada que se adhiere a su piel. Sus ojos se nublan. Cada intento de respirar se convierte en una lucha contra una barrera invisible que le impide llenar sus pulmones. El viajero comprende entonces que el silencio del pueblo no es una ausencia de vida, sino una presencia letal que aún acecha en cada rincón. Siente un mareo intenso que le nubla el juicio. Sus piernas, antes firmes, ahora pesan como plomo. Se obliga a dar un paso, luego otro. El viajero golpea su propio pecho, forzando una bocanada de aire que entra como fuego en sus pulmones. El mareo lo empuja hacia el suelo, pero sus dedos se aferran a la manija de la puerta de su vehículo. Con un esfuerzo agónico, se lanza al interior. La llave gira en el contacto. El motor tose, se resiste y finalmente ruge. El hombre pisa el acelerador a fondo. Las ruedas patinan sobre el polvo, levantando una estela que se pierde en la bruma estancada. A medida que el vehículo gana velocidad, el aire dentro de la cabina se siente ligeramente más ligero, aunque sus pulmones aún arden. Mira por el espejo retrovisor. El pueblo se desvanece en la penumbra del valle, un cementerio silencioso que queda atrás. Sus manos tiemblan sobre el volante, pero no disminuye la presión. Cada metro ganado es una victoria contra la asfixia. El vehículo se aleja, dejando atrás la trampa invisible. Mientras el viajero exhala un suspiro entrecortado, consciente de su escape, las sirenas rompen el silencio del valle, pero no encuentran respuesta. Los equipos de rescate descienden de sus camiones y avanzan con cautela. A cada paso, el horror se hace más tangible. Encuentran a una familia sentada alrededor de una mesa de madera, con los platos aún servidos. Nadie se ha movido. Las cabezas descansan sobre los brazos, como si el sueño los hubiera sorprendido en medio de la cena. En el patio contiguo, un hombre permanece sentado en una silla, con la mirada fija en un punto inexistente. No hay marcas de golpes, ni signos de forcejeo. Los rescatistas recorren las viviendas, encontrando a 1.700 personas en un estado de quietud absoluta. El escenario desafía la lógica. Los animales, esparcidos por los corrales y los senderos, yacen en posturas naturales, sin haber intentado huir. Los rescatistas se miran entre sí. El aire es pesado, pero no hay fuego, ni ruinas, ni indicios de una batalla. La magnitud de la tragedia se despliega ante sus ojos. El silencio es ahora el único habitante del valle, un testigo mudo de una muerte que llegó sin avisar, dejando tras de sí un paisaje irreal. Días después, el valle recibe a un grupo distinto. Los científicos descienden de sus vehículos, ajustando las correas de sus máscaras de protección. El aire, que para los rescatistas era una amenaza invisible, para ellos es el objetivo de un análisis riguroso. Despliegan trípodes y conectan sensores electrónicos que emiten pitidos constantes en el silencio del lugar. Uno de los especialistas se arrodilla junto al borde del agua, introduciendo una sonda de metal en la profundidad del lago. Observa la pantalla de su dispositivo, donde los números fluctúan con rapidez. El equipo se mueve con una precisión metódica, marcando puntos en el terreno con banderas de colores. Cada sensor instalado captura la composición química de la atmósfera. Se desplazan entre las casas vacías, midiendo la densidad del aire a diferentes alturas desde el suelo. El lago es ahora el centro de una investigación forense. Los científicos intercambian notas, señalando las lecturas que confirman una anomalía persistente. La tecnología se enfrenta a la naturaleza. Los científicos extraen muestras de agua a distintas profundidades. El análisis de laboratorio revela una concentración inusual de dióxido de carbono. Las gráficas en las pantallas de los especialistas muestran niveles que superan cualquier registro previo. El origen del gas no es atmosférico, sino profundo. Proviene directamente del manto terrestre,
filtrándose a través de las fisuras volcánicas situadas en el lecho del lago. Durante siglos, el gas ha ascendido lentamente, disolviéndose en las capas inferiores del agua. La presión hidrostática del lago actúa como una tapa, manteniendo el dióxido de carbono atrapado en el fondo del cráter. El agua, en sus niveles más bajos, se ha saturado hasta alcanzar un punto crítico. Los investigadores observan los datos. El lago funciona como un recipiente a presión, acumulando toneladas de gas invisible. Las mediciones confirman que el cráter volcánico inactivo es, en realidad, un depósito geológico inmenso. El dióxido de carbono se mantiene disuelto gracias al peso. La investigación revela que el valle no fue víctima de un fenómeno meteorológico, sino de un proceso geológico silencioso que transformó el fondo del cráter en un almacén de muerte. El equilibrio se quiebra en un instante. Un pequeño deslizamiento de tierra en la ladera interior del cráter golpea el agua. El impacto genera una perturbación en las capas profundas. El agua, saturada de dióxido de carbono, se vuelca violentamente hacia la superficie. El gas, liberado de la presión hidrostática, escapa en una burbuja masiva que rompe el espejo del lago. La nube invisible, más pesada que el aire, se desplaza sobre la superficie del agua. Comienza a desbordar los bordes del cráter. Se desliza por las laderas del valle como una marea silenciosa y letal. No hay sonido de explosión, solo el desplazamiento del oxígeno. La nube avanza por el terreno, llenando cada depresión y cada rincón del valle. A su paso, el aire se vuelve denso y carente de vida. La invisible corriente fluye hacia las cabañas y los senderos, cubriendo todo con una capa de gas asfixiante. En minutos, la atmósfera del valle queda reemplazada por la emanación volcánica. El movimiento del gas es implacable, sellando el destino de quienes habitan el valle. Los ingenieros despliegan una red de acero sobre el cráter. Perforan el lecho del lago hasta alcanzar las profundidades donde el gas se acumula. Instalan tuberías verticales que atraviesan la columna de agua. Estas estructuras actúan como válvulas de seguridad permanentes. El gas, atrapado durante siglos, encuentra ahora un camino directo hacia la superficie. El dióxido de carbono asciende por el interior de los tubos, liberándose de forma controlada en la atmósfera antes de que pueda alcanzar niveles críticos. El agua del lago ya no es un depósito de presión invisible. El flujo constante de burbujas rompe la superficie, un siseo metálico que reemplaza al silencio mortal de antaño. Los equipos de mantenimiento revisan las conexiones y aseguran la estabilidad de la red. Cada metro de tubería es una barrera contra la repetición de la tragedia. El lago, antes una trampa geológica, opera ahora como un sistema de ventilación a gran escala. La intervención humana ha modificado la dinámica del cráter, convirtiendo la amenaza latente en un proceso técnico predecible. El gas ya no se acumula en el fondo. Se disipa en el aire de manera inofensiva. Sobre la superficie del agua, una red de sensores flota y se sumerge, manteniendo un contacto constante con el medio. Estos dispositivos miden la presión y la concentración de gases en cada metro cúbico de profundidad. Los datos viajan por cables submarinos hasta una estación de control situada en la orilla. Allí los indicadores parpadean con una luz rítmica, procesando cada burbuja que asciende desde el lecho volcánico. Si la concentración de dióxido de carbono aumenta, el sistema dispara una alerta inmediata. Los técnicos observan las pantallas donde las gráficas trazan el comportamiento del lago en tiempo real. No hay margen para la incertidumbre. Cada sensor actúa como un centinela silencioso, vigilando el equilibrio químico del agua con precisión milimétrica. El monitoreo es ininterrumpido, una barrera digital que detecta cualquier anomalía antes de que se convierta en una amenaza. La información fluye sin pausas, confirmando que los niveles se mantienen. Esta vigilancia permanente sobre el espejo de agua garantiza que el ciclo de acumulación letal se mantenga interrumpido. La tecnología aplicada al cráter asegura que el pasado no regrese. La naturaleza no necesita estruendos para reclamar su dominio. El lago Nyos enseña que el peligro más absoluto puede ocultarse en una calma absoluta, sin una sola explosión que avise del desastre. Hoy, el agua permanece quieta, reflejando el cielo sobre las colinas de Camerún. Ya no hay brumas asesinas descendiendo por las laderas. El cráter guarda un silencio vigilado, un recordatorio físico de que bajo la superficie la Tierra sigue viva y bajo control humano. Los sensores parpadean en la oscuridad, midiendo cada cambio de presión, cada gramo de gas disuelto. El valle respira con normalidad, pero la memoria del lugar permanece grabada en el suelo. El lago es ahora un espejo de precaución, donde la tecnología y la vigilancia mantienen a raya el aliento invisible de la montaña. El ciclo de muerte ha sido sustituido por un equilibrio técnico que no permite el olvido.